Muy buenas noches a usted, amigo televidente, que hoy nos sintoniza en este primer programa de A Fondo. Es un programa que tiene toda la intención de generar polémica, sí, de informar sobre todo, de informar de las cosas buenas, de las cosas que faltan en este esfuerzo y ejercicio que realiza el Canal 9, la Corte B, y que nos da la oportunidad a quienes somos periodistas en Oaxaca de participar en este espacio, pues que sin duda es de la gente de Oaxaca, que es de usted. Y en estos programas, en cada noche, que estaremos aquí los domingos, me acompaña mi buen amigo Sócrates Campos Lemos. Sócrates, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Pues bueno, es un primer programa, esperemos que sean muchos. Me decía una gente, ahora que anuncié el programa, me decía, oye, ¿van a tener censura? Le digo, si tuviéramos censura no estaríamos ahí. Es decir, yo creo que esto es importante aclararlo. Y es importante no porque tengas una actitud de choque, de crítica, sino más bien lo que se debe buscar es una autocrítica que nos permita a todos, a través de los funcionarios, a través de los políticos, a través de los ciudadanos, poder tener una visión más clara de lo que está pasando en la realidad oaxaqueña. Y esto nos ha permitido tener un buen padrino de inicio. Claro. Pues imagínate. De las nuevas generaciones que hoy están en Oaxaca, en los ejes principales de gobierno, y bueno, pues lo presentamos, algunos ya lo conocerán, otros de nombre, Raúl Bolaños Cacho Cue, él es secretario de Desarrollo Social y Humano. Desde que inició este sexenio, fue nombrado por el gobernador Alejandro Ismael Murat Hinojosa. Raúl, muy bienvenido y gracias por aceptar la invitación de venir en esta noche y ser el padrino de este programa. Gracias, Jaime. Sócrates. Para mí es un privilegio poder acompañarlos en este primer programa de A Fondo. Estoy seguro que para Oaxaca, con el talento y la carrera de cada uno de ustedes, este programa será un ejercicio de la libertad de expresión y será un éxito rotundo. Y precisamente señal de los nuevos tiempos, Raúl, mucha gente joven en el gabinete, tú entre ellos, te toca una secretaría de lo más relevante porque es como una fibra muy sensible de la sociedad, son los programas sociales, los apoyos a gente de grupos vulnerables. Para iniciar, si les parece, ¿qué podrías comentarle a la gente que es exactamente la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que hoy tienes a tu cargo? ¿En qué consiste? Bueno, sin lugar a dudas, el reto de ser secretario de Desarrollo Social en un estado como Oaxaca es inmenso. Somos el segundo estado más pobre del país. Las cifras en cuanto a pobreza se refiere de nuestro estado son alarmantes. Entonces, nosotros somos la dependencia encargada de hacer un combate contra la pobreza como se ha venido manejando en los últimos años, pero yo quisiera cambiarle un poquito la tónica. Nosotros somos los encargados de articular la política pública en Oaxaca para que los esfuerzos de no solamente la Secretaría de Desarrollo Social, sino de todas las demás dependencias, tanto federales como locales, vayan dirigidos y direccionados a los grupos más vulnerables de nuestro estado, porque creo firmemente que combatir la pobreza no debe de ser responsabilidad de una sola dependencia, es responsabilidad de todos los oaxaqueños y todos mis compañeros de gabinete y todos mis compañeros desde las delegaciones federales, día con día con las acciones que ellos hacen en sus dependencias, también están combatiendo la pobreza. Es un tema de solamente ponerle orden y de poder direccionar los apoyos a donde están esos grupos más vulnerables. Raúl, yo quisiera, preguntarte como un ejercicio de tu evaluación del primer año de gobierno, de este esfuerzo extraordinario. ¿Qué sería lo feo, lo malo y lo bueno que has visto tú en tu estructura? Y además, la relación con el gobernador y cómo ves al gobernador en esos mismos tres sentidos. Mira, qué buena pregunta. Lo malo, sin lugar a dudas, lo malo son las cifras de pobreza, las condiciones en las que se encuentra nuestro estado. Hemos podido realizar 211 giras de trabajo a 11 meses de gobierno en el interior del estado, visitando más de 117 municipios. Todos los días fuera. Y casi procuramos estar por lo menos 3 o 4 días de la semana en el interior del estado, porque además fue una instrucción del gobernador que gobernáramos desde las regiones y yo no pudiese entender un secretario de Desarrollo Social que estuviera en la comodidad de su oficina o en su escritorio viendo cómo resolver la pobreza de nuestro estado.
lo malo es el no poder resolver de manera inmediata el tema de la pobreza. Sin lugar a dudas, el comenzar a implementar nuevas prácticas públicas, nuevas políticas públicas, pues lleva tiempo y es un tanto desesperante cuando uno ve la pobreza en el Estado, el no poder de manera inmediata solucionar de manera total este problema que aqueja a nuestro Estado. Y lo bueno es que estamos sentando un parteaguas en Oaxaca como un Estado que implementa las políticas públicas consideradas a nivel mundial como las mejores en materia de combate a la pobreza, entendiendo que la única manera de solucionar la pobreza es generando desarrollo económico y generando desarrollo social. Algunos sectores, perdón, yo se preguntar, algunos sectores y comunicadores de pronto gradualmente en este sexenio han satanizado un poco el tema de la gente joven. O sea, es que son jóvenes, son fresas, Son yuppies. Son yuppies, hay yuppies y yopes, ¿no? ¿Cómo asumes esto? Porque sin duda tú eres una persona muy joven. ¿Qué edad tienes? 29 años. ¿Cómo hace 29? Es que para ir a los 29 no sé dónde estaba. Es una responsabilidad tremenda. Es la columna vertebral del combate a la pobreza en Oaxaca, tu área. ¿Cómo lo asumes en este sentido de la juventud? ¿Cómo te sientes ahí? ¿Estás cómodo? Mira, Jaime, te voy a platicar. A mí siempre me ha gustado mucho escuchar a la gente grande, a la gente de experiencia. Y hace algunos años me decía, me decía un político talentoso nacional que decía otra figura pública que en política no hay edades, hay aptos e ineptos. Y yo creo que la juventud es una gran ventaja cuando se tiene el vigor para entregarse totalmente a la responsabilidad social, al servicio público, pero tampoco podemos ser arrogantes los jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos que apegarnos a la gente que ya ha vivido a través de sus años las experiencias de un Oaxaca que nosotros apenas venimos a entregarle un poquito de lo mucho que nos ha dado. Creo que tenemos que aprovechar la vitalidad de la juventud, el aprendizaje que en el caso personal yo he podido tener estudiando en el extranjero, en las oportunidades que la vida me ha dado, pero siempre acompañadas de un buen consejo de la gente que ha estado viendo la historia de nuestro estado en las últimas décadas y en los últimos El propio gobernador es muy joven. Así es, y es un gobernador que yo te podría decir muy entrón, que nos exige en el día a día resultados a cada uno de sus funcionarios. Yo tuve la gran ventaja de acompañarlo en los 3 años que estuvo administrando el instituto y de verdad que es un hombre al que se le aprende día con día. Es un hombre que, si bien puede tener afectos personales, jamás los cruza en su ejercicio profesional. Es un hombre de resultados, es un hombre que nos tiene a prueba todos los días. A ver, dentro de este concepto, ¿qué podrías decir imparcialmente, que no puede ser tan imparcial, tiene que tener una óptica? Una carga, ¿no? Una carga. Es decir, ¿qué podrías decir? ¿Cómo ves al gobernador? Es decir, ¿lo ves como un joven que comienza a cambiar rumbos, a establecer nuevas políticas, a dar nuevos ejemplos? Sí, porque hubo mucha controversia al inicio de su gobierno. Sí, y esa controversia que duró varios meses, de que si respondía al control del padre y cosas, tonterías de esas que se venían manejando para lastimar políticamente a la gente, pues se dieron cuenta que de repente por ahí no era. Sí, se habló de los yupes y de los yopes, ¿no? En el mismo sentido, con el mismo objetivo de carácter político. Y sin embargo, un gobernador que llega con un complejo año inicial, crisis económica, faltante de recursos públicos desviados por la anterior administración, una tragedia de carácter nacional importante, es capaz de enfrentar eso, solucionarlo y encontrar los caminos adecuados para una adecuada relación con el presidente de la República, no imponerlo, sino abrirle los espacios para que él manejara realmente su política y su presencia en una zona tan conflictiva como Oaxaca, y además logra un presupuesto de 100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos.
Y claro, los oaxaqueños estamos acostumbrados a escuchar de que son los presupuestos históricos. Los vimos en el sexenio anterior, pero quién sabe dónde se fueron. Sí, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a rescatar la credibilidad? Y yo sigo una cosa. ¿Cómo ves tú el ejercicio de un líder político en acción? Mira, yo veo un gobernador entregado al 150% con su cargo que hoy ocupa, un gobernador que ha asumido la responsabilidad generacional que le dio el pueblo de Oaxaca al elegirlo como su gobernador, un gobernador que predica con el ejemplo día con día. ¿Por qué? Porque sus colaboradores no tendríamos pretexto para no trabajar cuando vemos a un Hay gobernador... algunos que sí, ¿eh? No podemos tener el pretexto. No los vamos a invitar. Cuando vemos un gobernador que trabaja más de 15 horas al día, Sócrates, eso es predicar con el ejemplo. Yo creo que el gobernador Alejandro Murat ha venido a cambiarle el rostro de la figura pública a nuestro estado, un gobernador que ha hecho un balance entre una capacidad técnica antes no vista en nuestro estado, junto con una sensibilidad política que él la tiene y además... ¿El líder? Por supuesto, y además un gobernador que es líder a ras de piso, es un gobernador que es cercano a la gente. Eso no lo habíamos tenido en el estado y además moralmente la figura y el entorno familiar, su núcleo familiar también es un tema que tenemos que voltear a verlo todos los oaxaqueños, porque se había perdido también en Oaxaca este núcleo familiar que debe de rodear a cualquier ser humano, incluso al gobernante. Ahora, Raúl, ahorita decía algo importantísimo, Sócrates, el tema de la influencia. Ustedes son hijos de políticos, es tu caso también, el caso del gobernador. Yo conozco, pues yo creo que si conozco 10 gentes que quisieran a don Pepe Murat como manager político, son pocas. Entonces imagínate que sea tu papá, ¿no? No, imagínate que a nivel nacional tiene una importancia vital. Pero evidentemente coincido mucho con Sócrates de decir, pero Alejandro ha tratado de marcar o ha marcado su ruta, ¿no? O sea, claro, pues sí es mi papá, a lo mejor sí lo consulta sin duda, pero él toma sus decisiones y nombramientos como el tuyo sin duda derivan de ese esquema. Pero este es el otro caso que también tu papá tiene una trayectoria, tanto que es nuevamente presidente del Tribunal Superior de Justicia y tus antepasados también en la política. ¿Cómo pesa esto? ¿Cómo influye, o sea, en ti? ¿Lo separas? ¿Lo tomas algunas cosas? Porque la gente también se pregunta un poco, ¿no? Es que él es el hijo de Raúl Bolaños. Pero de pronto, en la actividad que tienes, ¿qué tanto pesa el que digas, no, espérame, es que yo soy Raúl Bolaños Cacho Fue? Él es Raúl Bolaños Cacho Guzmán. Y quiero hacer esa separación. ¿Cómo pesa en tu ánimo este antecedente familiar, pues de políticos exitosos también? Mira, tú lo has dicho, pesa en la responsabilidad generacional de dar los mismos resultados que tanto mi padre como mi abuelo le han podido dar a Oaxaca. Eso es un compromiso personal en el que uno tiene que trabajar todos los días para poder escribir uno su propia historia. Y en cuanto al tema familiar, decirte que nosotros, por lo menos en mi casa, me formaron con una vocación de servicio público que me ha obligado a superarme día con día y en tratar de construir yo mi propia historia. A mi padre le tengo el cariño personal y paternal que cualquier hijo le puede tener a su padre, incluso una admiración profesional, pero yo soy Raúl Bolaños Cacho Cue y yo estoy construyendo mi propia historia, sí con los valores que me inculcaron en mi casa, sí con la historia que he escuchado tanto de mi abuelo y de muchos familiares. Por supuesto que sí, como cualquier hijo a un padre, nosotros siempre debemos de consultar a los padres y verlos con mucho respeto. Sin embargo, mis decisiones las tomo en mi ¿Puede haber carácter desacuerdos personal. Incluso? Por supuesto que sí, es parte de la naturaleza humana. Es un tema de procesos formativos y en un núcleo familiar esos procesos formativos siempre se deben de tomar en cuenta, pero las decisiones las toma Raúl Bolaños Cacho Cue, quien está escribiendo su propia historia. Sí, la generación es impactante, por supuesto. Las distancias generacionales vienen a influir mucho. Raúl, estamos en tiempos políticos. Yo leía hace poco una declaración que dijiste, yo no me descarto, y hiciste una gran pausa, dijiste después, para lo que ordene mi partido, en donde me pueda servir. ¿Cómo nos puedes decir esto a la gente?
O sea, late tu corazoncito por algún Mira, cargo. no, la verdad es que es parte de la política, Sócrates, Jaime. Sí, claro. La vigencia y la vitalidad de un político es no descartarse para ningún puesto, Claro. siempre y cuando seas útil. Eso es lo que yo siempre he dicho. Yo hoy en día le soy útil al gobernador, por lo menos en estos primeros 11 meses de gobierno, desde la Secretaría de Desarrollo Social, y allí están los resultados. Mientras yo le siga siendo útil al gobernador y a Oaxaca desde esta trinchera, allí estaré. Si el señor gobernador, si el partido en su caso en algún momento consideran que yo soy más útil desde otra trinchera, serviré a Oaxaca desde Porque otra además traes trinchera. una trayectoria, ¿no? Limpia, nadie te está acusando de nada, no hay un escándalo. O sea, viene una trayectoria que en política pudiese servir. ¿Tú sientes eso? Yo siento que vamos en buena ruta en materia de desarrollo social. Por eso digo, si yo sigo siendo útil desde esta Resultados con secretaría, relación a ejercicio político. a ejercicio político y a tiempo, Sócrates, porque Claro. también no dejemos de ver que llevamos apenas 11 meses de gobierno, casi un año, y ya están los primeros resultados en materia de desarrollo social a la vista de todos. A ver, yo te quisiera hacer una pregunta adicional. Si mucha gente nos hemos impactado mucho al ver que Alejandro tuvo el valor, porque eso se requiere un valor, una dirigencia y una diligencia política para abrir los espacios y decirle al presidente, ven, atender también la responsabilidad que te corresponde para solucionar un problema de tragedia. De los temblores, ¿no? Pero no solamente lo trajo como un mecenas, vamos a llamarle, sino también lo impuso como un dirigente político, porque finalmente el presidente es un dirigente político con todas sus crisis. Esto le elevó, por supuesto, la credibilidad al presidente, pero elevó mucho la confianza de los oaxaqueños en las estructuras institucionales que ya la habíamos perdido. Hoy Alejandro Murat tiene que dar un resumen de sus actividades. Pero estos resúmenes no son solamente numeritos, de decir, entregamos tantos recursos, estamos ejerciendo tantos recursos. Que son fríos, ¿no? Sino, A final esos de son cuentas. fríos, sino qué es él para la gente y cómo lo está viendo la gente. Tú como su cuate, su funcionario, su amigo, su cómplice, su socio, todo, ¿cómo ves a Alejandro Murat en este campo? Como un verdadero líder. Él siempre lo dijo desde el primer minuto de su gobierno, que no bastaba con ganar una elección, sino que había que legitimarse todos los días. Y yo creo que todos los días de estos primeros 11 meses de gobierno, él se ha legitimado. Y se los pregunto a ustedes que tienen mucho más años de ver más gobiernos de los que yo he visto pasar en Oaxaca, ¿cuándo un primer año de gobierno había sido tan complejo como este primer año al que nos hemos enfrentado? No solamente en materia financiera, en cómo recibimos el Estado, no solamente en el tema de un quizá desorden administrativo que había, sino por los propios hechos de la naturaleza. No olvidemos que es un año en el que hemos pasado de una sequía a unas aguas que incomunicaron localidades en la Sierra Sur, a las aguas que nos inundaron los valles centrales, Sí, a los terremotos que nos llegaron después. Y ojo, Sócrates, Jaime, el ejercicio de gobierno no se ha frenado. Y la instrucción que nosotros tenemos del gobernador es que nuestras metas siguen siendo las mismas y que no podemos poner como pretexto los desastres naturales que hemos tenido. ¿Por qué? Porque para eso somos funcionarios públicos. Y aquí retomo cómo iniciaste la pregunta, Sócrates. Con resultados. Es un líder que con resultados se ha ganado el día con día. ¿Por qué? Porque la gente cuando ve a un gobernador entregado ante la tragedia, pero sin perder el ejercicio de gobierno, es cuando la gente Sí, lo se vuelve un reconoce. líder. Y por eso mismo el señor presidente ha recuperado esta figura que tú decías en el Estado. ¿Por qué? Porque reaccionó ante una contingencia. A eso estamos obligados los servidores públicos, a estar listos ante estas intempestades que nos da la naturaleza. 6 veces. Sí, vino una el presidente. visita. Y un poquito en el tema de la Secretaría, Raúl. Bueno, hay programas que nosotros los conocemos, los hemos difundido, ¿no? Para los grupos vulnerables, en fin. Pero hay un tema con las organizaciones sociales, ¿no? Que suelen ser así como se comen el presupuesto, se comen a las dependencias. En el caso de la CEDESO, ¿cómo es la relación con las organizaciones sociales? ¿Qué tanto acuden a la CEDESO y qué tanto la CEDESO les está dando por respuesta Recursos. de alguna manera? Recursos. Mira, la relación con las organizaciones sociales, como con cualquier oaxaqueño, es de puertas abiertas y de diálogo en la Secretaría.
Pero nosotros desde el inicio hemos transparentado todos los programas sociales para saber a dónde van, cuáles son los padrones únicos de beneficiarios de los programas que tenemos en la Secretaría. Luego, entonces, si alguna organización llegase a pedirnos la atención para cualquier programa, primero lo cruzamos con nuestro banco de datos para ver si los nombres de las personas beneficiarios que nos llevan ellos están dentro de alguna de las carencias sociales que hoy en día miden la pobreza. ¿Se han acercado? Se han acercado, se han atendido. Prueba de ello es que no hay ninguna manifestación en contra de la Secretaría de Desarrollo Social a 11 meses de gobierno, pero también se ha sido muy claro en decir que no va ningún apoyo social a ninguna persona que no esté identificada bajo el umbral de pobreza en nuestro estado, es decir, dentro de los 2.8 millones de oaxaqueños que se encuentran en estas condiciones. ¿Cuál sería el programa clave que tú le puedes decir a la gente? Es extenso, ocuparías mucho más tiempo, pero si tienes el 1 y el 2 que digas, a ver, yo me siento a lo mejor no satisfecho, pero contento con este y este programa. Mira, déjame aprovechar esta pregunta para primero platicarle al auditorio cómo recibimos la Secretaría. Imaginen ustedes que la Secretaría que se encarga de combatir la pobreza en un estado como Oaxaca, donde el 70% de los oaxaqueños viven en condiciones de pobreza, solamente tenía un programa social cuando la recibimos, que era el de útiles y uniformes escolares. Pues un negocio. Bueno, es un programa que sin lugar a dudas ayuda a la economía familiar, pero que no puede ser considerado un programa toral en materia de desarrollo Bueno, aparte social. fue bajo presión con la 22, ¿eh? O sea, A fueron 11 ahí. meses de gobierno, Jaime, reactivamos las unidades móviles, que ahora son llamadas caravanas de desarrollo social, que han beneficiado a más de 51,000 personas en más de 100 municipios del estado. Reactivamos el programa Bienestar con el DIF para apoyar a los discapacitados con una inversión de 20 millones de pesos. Activamos el programa de crédito a la palabra de mujer con la Secretaría de la Mujer. Empezamos a hacer las ferias de economía solidarias para incentivar el desarrollo regional y el desarrollo económico de las 8 regiones de nuestro estado. Vamos coordinando la Estrategia Nacional de Inclusión, que es la estrategia que la Secretaría de Desarrollo Social Federal hoy en día trae para combatir la pobreza, a través de la cual la CEDESO en Oaxaca hoy encabeza los esfuerzos de 25 dependencias locales y 24 dependencias federales para poder direccionar cada uno de los apoyos de estas dependencias a los 2.8 millones de oaxaqueños que viven en condiciones de pobreza, que ya tenemos identificados con nombre y apellido y sobre todo con cuál es la carencia social que les aqueja. Fíjate, me parece una cosa importante. Estamos en una enorme crisis con una tragedia en la zona del Istmo y 42 municipios. Es decir, ha habido una respuesta, se ha evitado que esa respuesta se polarice y sea aprovechada por grupos políticos, sino que se ha procurado el esfuerzo de todos los grupos políticos en el objetivo de la reconstrucción y el salvamento de esas regiones. Pero ¿qué tanto va a aguantar este asunto? Es decir, muchos dicen, no, los están usando desde el punto de vista político. Sí, cuando haces un análisis real, serio, pues ves que ha habido resultados, pero no un manejo de carácter político. Lógico, si hay un líder, pues ese líder en el momento de actuar va a tener un mayor apoyo. Pero también en el momento que se pierda esa dinámica, puede perder ese apoyo. ¿Sí? Y viene una sucesión presidencial conflictiva en el Estado. ¿Cómo podrán controlar la deformación de esa estructura política, o cómo podrán mantenerla para que sea en servicio de los oaxaqueños y no se utilice desde un punto de vista político? Con total transparencia, Sócrates, como se ha venido haciendo desde el inicio, y aquí a título personal, y lo dice Raúl Bolaños Cacho, ¿no?, el secretario de Desarrollo Social, yo creo que en política el pragmatismo es lo que más vale, y ya la ciudadanía ya no permite, la propia ciudadanía, que los programas sociales, como se les viene determinando, sean usados con tintes políticos, porque la ciudadanía ya ve cuando un funcionario sirve, cuando un funcionario da resultados o cuando un funcionario no da resultados. ¿Qué te quiero decir con esto?
que si la gente hoy en día está contenta con nuestro gobierno, con el gobierno del presidente Peña, es porque se les ha dado resultados y es porque está a la vista de todo mundo. Por eso yo, la verdad es que cuando me preguntan de que cómo hacer para que los recursos públicos no sean utilizados con fines políticos, no es un tema de utilizar o no los recursos públicos, es un tema de dar resultados. Hay que ser así de pragmáticos. Nos quedan 3 minutitos para terminar, se nos está acabando el tiempo, y me gustaría saber, yo me enteré hace un par de semanas que la presidenta municipal de Juchitán había estado bloqueando ayudas porque no fluían a través de esa estructura política, en este caso del PRD. Fue sin duda la CEDES un bastión de la izquierda en el sexenio pasado, estuvo en manos de gente de izquierda, Alejandro López Jarquín, luego Aida Valencia. ¿Cómo es la relación tuya? Porque te daría 2 preguntas en una, ¿no? O sea, ¿cómo te declaras tú? ¿Neoliberal, juarista? Ya nos dijiste que eres del PRI, pero el PRI también tiene ramificaciones. ¿Cómo te definirías tú en este contexto que estamos dando? Pero además, ¿cómo es la relación con los otros partidos políticos? El PRD, el PAN, Morena, ¿no? Esa sería la pregunta. Mira, en la primera yo me considero un hombre de total centro izquierda. Yo creo que en la naturaleza del revolucionario institucional, en el año de su formación, es un partido que invitaría incluso a otras naciones a ver todos los estatutos de cómo se formó, cómo transita de ser un país que ha venido entre guerrillas, guerras y revoluciones a un país que consolida instituciones. La realidad es que cuando uno ve esa visión del PRI, pues uno, en el caso personal, yo me considero totalmente un hombre de centro izquierda. Ya nos gobernó el PAN, ¿no? Y ya vimos los resultados también. Con la izquierda, así como con la derecha y con todas las fuerzas políticas, hay total diálogo. Nosotros entendemos en el gobierno de Alejandro Murat que somos totalmente priistas en tiempos de campaña, pero que cuando estamos gobernando, gobernamos para todos los oaxaqueños. Y ahí hay diálogo con todos. Nosotros no utilizamos nuestros programas sociales, nuestras acciones de gobierno para hacer política partidista. Hacemos aquí política por un solo objetivo, que es el bienestar de Oaxaca. ¿Te considerarías interlocutor con todas las fuerzas políticas en Oaxaca? Por supuesto que sí, porque además, ¿sabes qué, Jaime? Nosotros en la Secretaría de Desarrollo Social, como le hemos manejado con tanta transparencia, la gente, aun y cuando pudiese cuestionar a dónde están yendo los apoyos, en el momento en el que nos cuestionen, nosotros les podemos enseñar en dónde están todos los apoyos. Cuando uno se maneja con esa responsabilidad y con esa transparencia, puede uno ser interlocutor con todas las fuerzas políticas y con todos los actores de una sociedad. Estamos al final, mi querido Sócrates. Algo para concluir prácticamente. No, pues bueno, yo digo que a fondo es fondo. Sí. Y no forma. Y no forma. Y entonces, bueno, el poder hablar abiertamente con una gente con cosas tan claras. A veces te resulta difícil tú hacer las preguntas, pero creo que en muchas ocasiones son necesarias para que la gente conozca lo que se está preguntando. Y la tele es extraordinaria para eso, ¿eh? La radio es muy buena, digo, yo vengo de la radio, pero la tele te permite ver la cara de las personas, la expresión. Y yo te agradezco muchísimo, Raúl. Uno, que haya sido padrino, ¿no? A ver a dónde vamos a ir ahorita. Pero que hayas participado en este primer programa de A Fondo. Sócrates, también buenas noches. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y ojalá no sea la primera invitación. No, tiene que haber varias porque hay muchas cosas que informar. Y a usted, amigo televidente que nos sintoniza, le recordamos que a las 8 de la noche, los domingos, A Fondo, con Sócrates Campos Lemos. Y repetición los miércoles, creo. Miércoles, sí, ¿verdad? Miércoles 9:30. Miércoles 9:30. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.